Bienvenidos a Cinema Horror. Hoy nos sumergiremos en algunos de los crímenes más aterradores de los últimos tiempos. Historias de horror que, aunque parezcan sacadas de una película, ocurrieron en la vida real. Prepárense para descubrir los detalles de casos como el de Junko Furuta, el crimen familiar de los Watts, los atroces actos de los Toolbox Killers y el espeluznante secuestro de Cleveland. Pónganse cómodos y, si se atreven, adentrémonos juntos en el oscuro mundo de los casos que jamás podremos olvidar. El caso de Junko Furuta. Japón, finales de la década de los 80. Un país conocido por su cultura pacífica, sus avances tecnológicos y su meticuloso orden. Sin embargo, en una pequeña ciudad al norte de Tokio, un caso rompió el silencio y conmocionó a toda una nación. Un crimen tan oscuro que, aún hoy, es recordado como uno de los más atroces de su historia. Junko Furuta era una joven de 17 años, hija, hermana, estudiante y amiga, con grandes sueños de trabajar en una tienda de electrónica y de convertirse algún día en una cantante idol, una estrella de la música pop japonesa. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado la noche del 25 de noviembre de 1988. Aquella noche, mientras volvía a casa después de su trabajo de medio tiempo, Junko fue interceptada por un joven llamado Hiroshi Miyano. Bajo la fachada de querer ayudarla, Miyano, acompañado de su amigo, comenzó a ejecutar un plan que cambiaría todo para Junko. Lo que empezó como una simple conversación, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Miyano, bajo amenaza, condujo a Junko a la casa de su amigo Minato. Allí, la realidad del crimen comenzó a hacerse evidente. Junko fue retenida contra su voluntad, torturada y sometida a abusos físicos y psicológicos que duraron más de un mes. Al poco tiempo, los amigos de Miyano se unieron a la atrocidad. Jóvenes, como Junko, pero con un lado oscuro y violento que encontraron placer en el sufrimiento de una inocente. Mientras sus familiares la buscaban incansablemente, Junko estaba cada vez más aislada del mundo, bajo el dominio de un grupo que parecía no conocer límites. A pesar de las súplicas de Junko y de la oportunidad de liberarla, Minato y sus amigos decidieron continuar con el tormento. Pero sus actos no quedaron en secreto para siempre. Después de semanas de desaparición, el 4 de enero de 1989, tras una noche de agresiones especialmente violentas, Junko perdió la vida. Para ocultar el crimen, los responsables colocaron su cuerpo en un tambor de concreto y lo abandonaron en un terreno baldío. Durante 3 meses, el caso se mantuvo en silencio, hasta que una confesión inesperada reveló la verdad. Miyano, arrestado por un delito no relacionado, creyó que su cómplice había confesado y, por error, indicó a la policía dónde encontrar el cuerpo de Junko. El hallazgo fue impactante. La policía, familiares y medios de comunicación no podían comprender la magnitud de lo que había ocurrido. Este no era solo un crimen. Era un reflejo de cómo una mente distorsionada puede destruir una vida y de cómo un grupo puede alimentarse de la crueldad. Con el juicio llegó la indignación. Las condenas, que en su mayoría oscilaron entre 5 y 20 años, fueron consideradas insuficientes para la gravedad de los actos cometidos. El público exigió justicia, y aunque algunos apelaron para aumentar las penas, muchos sintieron que jamás se haría justicia completa. Años después, la sombra del crimen persigue a sus perpetradores. Algunos reincidieron en actividades delictivas, mientras otros desaparecieron de la vida pública. Pero para la familia de Junko, ninguna condena será suficiente para llenar el vacío de su pérdida. El caso de Junko Furuta sigue vivo en la memoria colectiva de Japón, recordándonos lo frágil que puede ser la inocencia en un mundo donde el mal puede estar a la vuelta de la esquina. Su historia, aunque trágica, no ha sido olvidada. Hoy, Japón sigue buscando las respuestas que quedaron en silencio aquella fatídica noche de noviembre de 1988. El caso Watts, la tragedia de una familia. En un pequeño pueblo de Colorado se encontraba la familia Watts, un matrimonio joven con 2 hijas pequeñas. En apariencia, llevaban una vida perfecta, llena de momentos compartidos en redes sociales. Nadie podía imaginar que detrás de esas fotos de familia feliz se escondía una tragedia.
En agosto de 2018, Shanann Watts y sus dos hijas desaparecieron sin dejar rastro. Fue Nicole Atkinson, amiga de Shanann, quien notó su ausencia y alertó a la policía. El esposo de Shanann, Chris Watts, mantuvo su inocencia, cooperando en la investigación y ofreciendo entrevistas desgarradoras donde pedía que su familia regresara. Pero mientras el caso avanzaba, algo no cuadraba en la actitud de Chris. Un test de polígrafo reveló incongruencias, y finalmente, Chris confesó el crimen a su padre. La verdad era más aterradora de lo que cualquiera pudiera imaginar. Chris había estrangulado a Shanann y asfixiado a sus hijas para luego ocultar sus cuerpos en una planta de petróleo donde él trabajaba. En el juicio, Chris se declaró culpable. La condena fue clara: cadena perpetua sin posibilidad de libertad. La familia y amigos de Shanann y las niñas quedaron devastados. Chris Watts no solo había arrebatado 3 vidas, sino también el futuro que tanto prometía. El caso de los Watts sigue resonando como un recordatorio oscuro de cómo, a veces, las apariencias pueden ocultar horrores inimaginables. El secuestro en Cleveland, la historia de Amanda Berry, Gina DeJesus y Michelle Knight. En 2013, en Cleveland, Ohio, 3 mujeres fueron encontradas con vida después de estar cautivas durante casi una década. Amanda Berry, Gina DeJesus y Michelle Knight fueron víctimas de Ariel Castro, un hombre que durante años las mantuvo encerradas en su casa sin que nadie sospechara. Amanda logró escapar y alertar a la policía. Cuando llegaron, encontraron a Gina y Michelle, junto con detalles de los años de tortura física y psicológica a los que Castro las sometió. Las mujeres habían sido privadas de todo, excepto de su fuerza de voluntad para sobrevivir. El caso conmocionó al mundo. Castro fue arrestado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad, pero no pasó mucho tiempo en prisión. Poco después de su sentencia, se suicidó en su celda. Hoy las sobrevivientes han reconstruido sus vidas, convertidas en símbolos de resistencia y superación. Su historia es un recordatorio del poder de la esperanza en medio de la oscuridad. Los Toolbox Killers. California, 1979. Lawrence Bittaker y Roy Norris, conocidos como los Toolbox Killers, cometieron una serie de crímenes que destrozaron a 5 familias y que marcaron uno de los episodios más oscuros en la historia de los crímenes estadounidenses. Bittaker y Norris, 2 hombres con un historial de abuso y problemas mentales, comenzaron a secuestrar, torturar y asesinar a jóvenes adolescentes que encontraban en la calle. Utilizaban herramientas comunes de una caja de herramientas para infligir un sufrimiento indescriptible. La policía investigaba los casos, pero fue gracias a la confesión de un compañero de celda de Norris que las piezas del caso comenzaron a encajar. Bittaker y Norris fueron arrestados, y el descubrimiento de grabaciones de audio con las torturas de sus víctimas reveló la crueldad a la que fueron sometidas. En el juicio, ambos fueron declarados culpables, con Bittaker condenado a muerte y Norris a cadena perpetua. Durante los años siguientes, sus nombres siguieron siendo sinónimo de horror y de la monstruosidad que puede habitar en un ser humano. El caso de los Toolbox Killers es recordado como una lección amarga y un clamor por justicia para aquellas vidas jóvenes que nunca debieron haber cruzado sus caminos con aquellos monstruos. Estos casos, tan distintos en su naturaleza y en su contexto, comparten un elemento común: el sufrimiento de las víctimas y el deseo insaciable de justicia. Casos que recordamos no solo por la atrocidad de los actos, sino porque representan las sombras que pueden habitar en el ser humano. Sus historias permanecen vivas como un eco de advertencia, como un legado de la lucha por justicia y la esperanza de que crímenes como estos nunca se repitan.